Lo que van a escuchar ya es el colmo de la ironía. Sucede que Irán convirtió un avión estadounidense F-14 en escudo contra los ataques de la propia potencia gringa que fabricó ese aparato. Según la jerga popular, fue como darle con su propia medicina un episodio vergonzoso más de una guerra que nunca debió estallar contra Irán, aunque según Pakistán, hoy están más cerca que nunca de firmar la paz. Ojalá así sea. Junto con Ivette, este es el tema que analizamos a continuación. En los cielos por su propia creación. ¡Qué ironía! Irán bloqueó los ataques de Estados Unidos con un F-14, de origen estadounidense. Mientras Trump cantaba victoria en el cielo de Isfahán, apareció el Tomcat, interceptó drones y misiles y dejó una pregunta brutal flotando. Y esto no es un símbolo cualquiera. Ese F-14 viene del tiempo del Shah, cuando Washington armaba a Teherán. Hoy pilotos iraníes lo vuelven contra los planes de Estados Unidos justo cuando se reportan incendios y golpes a bases en la región. Es el colmo de la ironía, Margarita, definitivamente. Un F-14 de origen gringo acabando con ellos mismos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ivette? Bueno, esa frase que se escuchó ahora ahí en el video introductorio afirmando derrotado en los cielos por su propia creación, eso dice mucho, Ivette, dice muchísimo de los reveses que viene acumulando Estados Unidos desde que el mandamás de la Casa Blanca se le ocurriera esa peregrina idea de lanzar aquel nefasto 28 de febrero ese bombardeo contra la República Islámica de Irán, que sabes que inauguró esa locura guerrerista que no la cometió solo, como ya se sabe, sino también acompañado de su amigo carnal Benjamín Netanyahu. Entonces, la verdad es que por estos días, Ivette, hemos visto de todo sobre esa carrera errática que está impulsando Donald Trump en Irán con ruptura de una tregua impuesta por él mismo, ¿no? Con amenazas cada vez más agresivas sobre el país islámico, con muchísimas falacias con las que ha intentado manipular al país persa para que afloje, para que acepte firmar un acuerdo que ahora dice Pakistán, que tú sabes, bueno, todos saben que ha actuado o actúa como país mediador, que han alcanzado un texto del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y que la paz nunca ha estado tan cerca. Eso dice Pakistán. Pero mira, a mí me cuesta creerlo, Ivette. ¿Sabe por qué? Porque tantas veces se ha dicho algo parecido a eso, que cualquiera se vuelve escéptico, nada más de pensar que eso lo vayan a lograr. Pero bueno, ojalá lo logren porque de verdad hay muchas vidas en juego y la población del Oriente Medio y las familias estadounidenses y de los países de la región del Oriente Medio, todo un conjunto de países y de poblaciones están en vilo desde que se desatara esta guerra. Pero mira, volviendo al tema que hoy nos ocupa, Ivette, del uso del avión F-14S fabricado por Estados Unidos y usado por los iraníes para bloquear el propio cerco que le ha tendido Washington ahí a Irán, me parece que es una escena símbolo de una enorme paradoja. Porque, a ver, mientras Donald Trump presumía victoria en Isfahán, apareció el Tomcat, que es este tipo de avión, ¿no? Interceptando drones y misiles y dejando una pregunta que me imagino yo que incomodó muchísimo sobre la supuesta superioridad aérea. Entonces, ese avión no lo podemos ver como algo muy sencillo, no es cualquier cosa, es un caza supersónico biplaza, famoso, dicen, por sus alas de geometría variable y su papel como interceptor de largo alcance. Dicen que fue introducido en 1974 por la Armada estadounidense ahí en Irán y se convirtió en un ícono de la Guerra Fría y de la cultura popular, pero gracias a su aparición en una película de Top Gun. Entonces, según trascendidos, ese avión F-14 proviene de la época del Shah, cuando Washington, acuérdate, abastecía a Teherán con tecnología de punta
Y hoy los pilotos iraníes, mira lo que es la ironía, lo vuelven a utilizar contra los planes estadounidenses justo en medio de incendios y de golpes a bases estadounidenses ahí en la región, donde dañaron una gran cantidad de aviones F, ¿no? F-35, F-14, F-16, no fue poca cosa. Lo que pasa es que Washington está callado, el silencio ese para ocultar las heridas que le han provocado. Pues Margarita, sí, es uno de esos íconos de la aviación que, como siempre, nos han vendido desde Estados Unidos, como ellos son los fuertes, ¿no? Los más grandiosos. Y como tú bien lo dijiste, hiciste la referencia a esta película de Top Gun y, por supuesto, la última, la de Maverick, que fue hace como 2 años o 3, donde casualmente se habla de un entrenamiento para un ataque a una base productora de uranio. Adivina en dónde, en Oriente Medio, ¿no? Qué curioso, donde Maverick va a salvar, obviamente, la situación y llega a una base donde hay precisamente estos F-14 allí. Y él logra escapar de la situación porque se le daña el F-18 en el que va y se vuela en un F-14. Son situaciones que nos venden desde antes para normalizar estas situaciones, lo que se conoce como primado negativo en términos psicológicos, que ya nos preparan. Pareciera que nos estuviera preparando desde antes para este tipo de situaciones, ¿no? Esta guerra con Irán en particular, estos momentos críticos donde llega Donald Trump, bombardea con Tomahawk, una escuela, por supuesto, lo primero que tenían que hacer, siguen bombardeando con Tomahawk y los F-35, los Stratotanker, que no les ha ido muy bien, eso lo sabemos, pero se les olvidó el pequeño detalle de que Irán ya venía armado con un armamento que ellos mismos dieron, como bien lo dijiste, en la época del Shah Reza Pahlavi. Pues no nos olvidemos de que esa época de monarquía fue totalmente apoyada por Estados Unidos desde los 50 y estuvo hasta 1979 dándole todo el apoyo a Irán. Estados Unidos armó a Irán, se llevó el petróleo de Irán, obviamente, ¿no? A cambio y hubo bastante cooperación conjunta entre ambas naciones, algo que parece ser que la historia queda olvidada por ahí, ¿no? Cuando llegaron los ayatolás al poder, pues obviamente la cosa cambió y Irán tuvo que cambiar todas sus políticas, pero no dejó de lado el tema de defensa y lo que hizo fue aprovechar lo que ya se tenía. Hoy en día esos F-14 han sido repotenciados, obviamente tienen para algunos, y lo dicen los portales especializados en temas militares, el F-14 puede ser obsoleto para los temas de combate aéreo con cazas modernos, pero no es tan cierto porque tiene una capacidad avanzada antimisiles y obviamente un radar bastante potente que es de hecho el más grande que se ha integrado en un caza de este tipo. Así que tiene este sistema y puede llegar a dar sorpresas lo que están haciendo hoy en día, porque la interceptación de drones, de misiles, obviamente, y de otros aviones, pues la realidad nos la dio en estos días esta aeronave. Me dejaste pensando, Ivette, porque yo digo, mira, yo creo que los gringos se hubieran imaginado esta ironía que están sufriendo ahora, de que le están dando de su propia medicina. Yo creo que si se lo hubieran imaginado, no le hubieran vendido esos aparatos aéreos a los iraníes en aquella ocasión, cuando el reinado del Shah, ¿no? Y eso ocurrió precisamente en el reinado de Reza Pahlavi, que como bien tú recordaste, entre 1953 hasta 1979, cuando ya terminó,
y cuando la relación entre Estados Unidos e Irán era tan fuerte y tan estrecha y estratégica, que Washington veía a Teherán y como un aliado clave contra la influencia soviética en Medio Oriente. Y mira cómo han cambiado los tiempos de entonces para acá, que ahora Rusia, y con Putin al frente, es amigo de los iraníes, de modo que Estados Unidos ni antes ni ahora ha podido quebrar esa histórica y fuerte simpatía entre rusos y persas. Entonces, hace pocas horas estuvimos analizando las acciones de represalia que realizó Irán contra Manama, ahí la sede de la quinta flota estadounidense en Bahrein. Entonces, los medios iraníes venían señalando y reportando daños en varios aviones que se encontraban ahí en esas bases militares estadounidenses. Entre ellos había F-35, F-14, F-16, algo que Washington, como no podía ser de otra manera, porque tú sabes que ocultan todo, lo niega, por lo menos no ha difundido ningún tipo de impacto en ese tipo en los aviones que había allí, porque no quiere mostrar las heridas de su vulnerabilidad y por eso oculta las cosas. Pero en una crisis, y ya la discusión es parte de la guerra. Entonces, por eso se interpreta el uso por parte de Irán de ese F-14 como una bofetada simbólica. Irán compró 79 unidades en los años 70, cuando yo te decía del reinado de Pahlavi, y después de la revolución de 1979, Estados Unidos cortó repuestos y soporte. Entonces, el plan era que se extinguieran ya todos esos aparatos por falta de piezas, ¿no? Pero Irán, ¿qué hizo? Bueno, como hacen los cubanos, que refaccionan todo, convierten las tecnologías. Irán invirtió el embargo en escuela, empezó con reparaciones, fabricó componentes para mantener operativos esos aparatos, que ya eran parte del cementerio de aviones allí. Y Estados Unidos retiró entonces sus F-14 en el año 2006. Después destruyó aeronaves para evitar filtraciones de piezas, es decir, que no les copiaran las piezas, que no las volvieran a reproducir. Sin embargo, los iraníes son muy hábiles y de eso casi nunca se habla, pero el hecho de que nos sorprendan cada día con respuestas de ataques de represalia, con misiles y con armamento y un arsenal de bastante capacidad y calidad, dice de que están completamente en acción y resolviendo los problemas técnicos ahí sobre la marcha. Y hoy Irán conserva un puñado funcional y los usa de esos aviones F-14 en una guerra real a la que le ha obligado a Estados Unidos, con pilotos entrenados bajo presión. Así que el avión que debía proteger el portaaviones norteamericanos, ahora mira, defiende ciudades iraníes. Entonces les dio con su propia medicina. Eso es duro, pero lo van a tener que reconocer en algún momento, más allá de que se ponen punto en boca para no hablar de ese tema. Es doloroso para, digamos, la altanería y la soberbia gringa, pero eso les está pasando. Eso y muchos reveses más, de los que siempre, cada día tenemos que hablar, porque solo si algunas agencias de prensa los sacan a flote, nos enteramos, porque si es por ellos, no nos enteramos. Esto se sabe por un video que se difundió. Si no, no se hubiera uno ni enterado. Así es, Margarita. La ventaja aquí es que estamos precisamente en medio de una información al día, ¿no? Las redes sociales, la gente que definitivamente va tomando las imágenes en tiempo real y llegan sencillamente sobre la marcha la información. Aquí estamos viendo el despegue del F-14 y obviamente cómo hace su sobrevuelo
las imágenes que vienen de diferentes medios, pues son bien importantes en ese punto, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo al minuto nos está llegando la información. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Hoy estamos hablando de una incursión de Estados Unidos bastante fuerte, bastante aterradora sobre Irán, y al momento estamos hablando de la respuesta y de las diferentes respuestas, porque ha sido Bahrein, Jordania, Qatar, Kuwait, las bases militares estadounidenses están quedando hechas polvo. Y obviamente el uso de los diferentes elementos. Donald Trump decía, y también Netanyahu, por supuesto, que ya no tenía nada Irán, que Irán estaba derrotado, que no tenía fuerza naval, fuerza aérea, que no tenía militares, que no tenía gobierno. No sé en qué planeta, o es que ellos viven en otro mundo, en otro Oriente Medio, porque hasta donde yo sé, una fuerza aérea de este calibre, como son los aviones iraníes, están operando y están operando de manera efectiva. De igual manera, esta imagen nos la vimos cuando el tema del estratotanker, ¿no? Que les tumbaron. Les tumbaron ¿cómo se llama? Uno de estos aviones cisterna, no hace mucho. También han acabado con destructores navales. O sea, no sé en qué mundo Donald Trump dice que ya no tienen absolutamente nada. Drones, misiles balísticos, hipersónicos. No tienen, obviamente, capacidad nuclear, pero sí tienen formas de disuadir de una manera impresionante. Gobierno tienen. No ha habido un minuto, Margarita, de vacío de poder en Irán desde el 28 de febrero, después de la muerte del ayatolá Ali Jamenei. Su hijo, Mojtaba Jamenei, está al frente. Pezeshkian no ha caído tampoco, es el presidente y no ha caído, no lo han destituido, no ha pasado absolutamente nada. Las Fuerzas Armadas han estado en completa operación. Ellos tienen órdenes, ellos tienen un sistema bastante particular, Margarita, que operan de manera independiente, pero todos bajo una misma línea. Entonces, si acaban con una, no importa, la otra está operando inmediatamente. Entonces, el sistema iraní es bastante particular y se les olvidó precisamente a los norteamericanos que a pesar de las sanciones, de los embargos, de los bloqueos, Irán ha seguido manteniendo su nivel de economía de alguna manera que han podido sacar adelante elementos tecnológicos interesantes y que, entre otras cosas, Margarita, es Irán, por ejemplo, quien le provee drones a Rusia. Por ejemplo, sin ir muy lejos, no necesariamente Rusia arma a Irán. Irán también ha desarrollado una capacidad armamentística bastante adelantada. ¿Sabes que se lo preguntaron el otro día en una rueda de prensa a Putin si él había estado ayudando a Irán directamente en la guerra? Y él dijo, bueno, ellos han estado usando los radares de la aviación comercial para sus acciones de defensa. Así que no dijo ni que sí ni que no. Dijo que sí, en definitiva, que sí. Es una manera de ayudar también. Y mira, Claro. Ivette, te quería preguntar, porque ambas tuvimos hace apenas unos minutos una charla a tres voces, podemos decir así, con el profesor Juan Carlos Monedero, académico y analista geopolítico. Y una de las preguntas que yo le formulaba era si él se mantenía escéptico o se sentía escéptico con relación a lo que el Pakistán, que es el país mediador en la conversación entre Estados Unidos e Irán, está anunciando en las últimas horas de que ya tienen el borrador y ya están por firmar, que ya está prácticamente el acuerdo en sus manos. Yo quería preguntarte cómo tú te sientes, si te sientes escéptica también como nosotros o tienes alguna esperanza de que eso sea real y ya de verdad ahora se está por darse, porque dijeron que ahora este fin de semana
se firmaba. Eso dijo Donald Trump y ahora Pakistán está confirmando. Claro que sí. Claro que sí, Margarita. Pues esa pregunta viene muy, muy oportuna. La verdad, yo no sería tan optimista. Con Donald Trump, como tenemos hoy en día los ejemplos más cercanos, no hay ningún tipo de confianza. Pakistán ha sido mediador, estamos claros. Ha dado incluso muestras de fuerza y de amenaza también, porque recordemos que Pakistán sí tiene armas nucleares, ¿no? Y en algún momento ellos dijeron, si se meten ya de lleno en otra línea, pues tendremos nosotros que intervenir. Pero la verdad yo no considero que haya ningún tipo de tregua real, ni de acuerdo, ni de cese al fuego, porque estos dos personajes, Donald Trump y Netanyahu, están dispuestos a todo con tal de incendiar el mundo entero. También palabras precisamente del profesor Monedero con quien tuvimos esta entrevista. Son personajes oscuros, son personajes que quieren a toda costa la guerra. Es más, les sirve. Netanyahu está dispuesto a todo porque es necesario. Si ninguno de los dos, si tú te das cuenta, está exento de penas de cárcel, ¿no? Tanto Trump como Netanyahu. Y ambos necesitan de la guerra para mantener esa distracción, para que no los toque nada y ellos en serio creen que el pueblo les va a seguir dando de por vida esa aprobación. Trump se acerca a las elecciones de midterm ahorita en noviembre. Ya ha perdido una base bastante fuerte, incluso de sus propios magas, del Partido Republicano, por supuesto. Entonces, en este momento, todo puede pasar. Así que yo no creo que Trump vaya a dejar que ese acuerdo llegue a buen fin. No lo creo. Y no considero que nosotras estemos predispuestas, ni mucho menos. El tema es que ha sido tan recurrente el hecho de todas las mentiras que ha dicho Donald Trump con respecto a esos presuntos acuerdos, que cuesta creer lo que Pakistán ahora está asegurando, de que se ha alcanzado ese texto del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y que la paz nunca ha estado tan cerca, porque esa es textualmente la frase que están publicando los medios por estas horas. Ojalá sea por el bien de los iraníes, de los estadounidenses y de todos los países del Oriente Medio y del mundo, que de una manera u otra, Ivette, se han estado viendo afectados por una guerra que, como te decía al principio, nunca debió comenzar. Después de estos sucesivos ataques, de tantas sanciones, de tantas amenazas demoníacas, porque eran de extinguir a la raza persa, bueno, inenarrable todo lo que dijo Donald Trump en todos estos días. Ahora se anuncia que han alcanzado ese texto final para un acuerdo de paz, pero ya nadie puede borrar ese velo o apartar ese velo de incredulidad que uno siente, porque tantas veces se habló de treguas y de pactos y de acuerdos para firmar ya que nunca llegaron a concretarse, que bueno, ya uno no lo cree. Dicen que el borrador tiene 14 puntos, Ivette. Me parece demasiado ambicioso porque, mira, habla de cese de las hostilidades, del levantamiento del bloqueo naval, de reabrir el estrecho de Hormuz, que tú sabes que en estos momentos está cerrado por el último bombardeo ese que hubo por parte de Estados Unidos y la respuesta que le dio consecuente Irán. Y se habla también hasta de un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿de verdad Washington va a aceptar semejante compromiso después de haber erogado tanto dinero en esa guerra en Irán? Bueno, más sorprendente todavía es, Ivette, el compromiso de Estados Unidos hacia el país persa, en ese pacto que están diciendo que ya van a firmar, de no ingerir en los asuntos internos de Irán. ¿Tú te lo crees? De retirar las fuerzas de la región. ¿Te lo crees? Todavía están los portaaviones por ahí. Son promesas que suenan irreales
sobre todo cuando la presencia militar norteamericana ha sido una constante ahí en el Oriente Medio, porque tú sabes que están esos pobres marines sufriendo, ya van para un año arriba de los portaaviones con ganas de abrazarse a sus familias y no hay manera que los reemplacen, que hagan girar esas embarcaciones, porque Donald Trump sigue amagando, haciendo presión de que va a lanzar misiles desde los portaaviones hacia el Estrecho de Hormuz y que va a borrar a Irán. Eso es lo que hizo hasta hace poquito. Así que también se habla de la liberación de fondos bloqueados, de suspender las sanciones petroleras, tantas cosas que me parece que es difícil de digerir. Yo no sé cómo creer que de un día para otro, Ivette, quiero ser amplia en la manera de aceptar las cosas, pero después de tantas cuentas congeladas que van a permitir que Irán comerse libremente y que le quiten todas esas sanciones que han sido un arma de presión tan fuerte sobre ese país persa. Bueno, en definitiva, mira, el anuncio de Islamabad se está recibiendo con escepticismo, no solo por nuestra parte. Ya he leído otros analistas que están opinando en ese mismo sentido y pueda que exista un texto consensuado, pero la historia reciente, Ivette, obliga a dudar. ¿Cuántos acuerdos ya no se han proclamado como históricos y terminaron convertidos en humo? Bueno, la paz puede que esté cerca, sí, pero la incredulidad sigue siendo la reacción más clara ante todo esto. Bueno, yo creo que está por ver. Las próximas horas van a definir. Este puede ser un paso muy importante para la paz en la región del Oriente Medio y del mundo. Así es que vamos a tener este fin de semana que estar muy atentos sobre esta noticia para ver si de verdad se concreta esa firma y cesan realmente las acciones bélicas contra el país persa. Creo que ya con este análisis terminamos y lo que sí cabe es una pregunta para nuestros seguidores. ¿Se sienten optimistas con este anuncio de Pakistán sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán o se sienten escépticos? Bueno, lo que opinen, no importa lo que nosotros pensamos o sentimos. Déjenlo escrito en la cajita de comentarios a pie de esta misma página. Gracias a todos por la amable sintonía. No te escucho, Ivette. Muchas gracias, Margarita, por este espacio y por supuesto muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en nuestros análisis que buscan ir más allá de la noticia. Los seguimos invitando para que se sumen a nuestro canal. No se les olvide activar la campanita de notificaciones, suscribirse y compartir para que sigamos creciendo. Como siempre, vuélvanse miembros activos de nuestro canal, súmense a esta maravillosa comunidad de la Patria Grande que todos los días les trae nuevas cosas. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao. Chao.